Sustainable LATAM es un podcast que se dedica a analizar los acontecimientos políticos, económicos y sociales en América Latina y los cambios que se están dando en la región, desde un punto de vista de desarrollo sostenible, desde un punto de vista de geopolítica y desde un punto de vista de cambios sociales también. Mi nombre es Alberto Subirón, yo soy uno de los presentadores de este programa y quiero darle ahora el micrófono a mi colega Andrew Thompson. Adelante, Andrew. ¿Qué tal? Andrew aquí, empezando nuestras experiencias de análisis de América Latina y de la sustentabilidad. Vamos a comenzar en esta charla mirando a Bolivia, donde han habido muchos cambios, un nuevo gobierno electo y muchas interrogativas sobre el futuro. Así es, Andrew, muchas gracias. Y quiero introducirles también a mi colega Julián Seydou. Julián, tienes el micrófono, por favor. Hola, bienvenido a todos. Soy Julián, emprendedor y analista financiero de todos los temas económicos. Gracias, Julián. Bueno, yo, una pequeña cosa que no he mencionado y lo menciono ahora, yo soy periodista como Andrew, hemos trabajado muchos años en varios medios de comunicación, hemos coincidido en la BBC hace muchos años y estamos hace mucho tiempo los tres dedicados junto con Julian a analizar los aconteceres en mercados emergentes, sobre todo en América Latina. Con esto, entremos en tema. Y como bien ha mencionado Andrew, Bolivia tiene un nuevo presidente. Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en forma sorpresiva en Bolivia. Ganó en primera vuelta cuando nadie lo consideraba un ganador, con algunas excepciones, como Julián puede saber eso. Y ganó en primera vuelta con el 32% de los votos. Y en segunda vuelta también tuvo un triunfo inobjetable, 55% de los votos sobre su principal rival, que era Jorge Tuto Quiroga, el candidato conservador. Es interesante, no solo porque él es, como decimos en inglés, el Black Horse, o quien no se esperaba que ganen, pero también es interesante por el mandato que se está dando en Bolivia. Él se ha considerado siempre un gobernante de centro, nunca ha querido etiquetarse ideológicamente durante toda su campaña. Y algo que es muy interesante en él es que parece que la población ha decidido optar justamente por un gobierno más moderado, menos polarizante y que sea pragmático a la vez. Eso ha sido un poco la línea por la cual aparentemente Rodrigo Paz logró ganar. Desde un punto de vista personal, creo que tuvo una lectura del país a diferencia de los conservadores o de los candidatos más conservadores como era Jorge Tuto Quiroga o Samuel Doria Medina, que un poco más moderado, pero también conservador. Andrew, sí. Una observación para ti desde un punto de vista externo. ¿Por qué crees que ganó Rodrigo Paz? Creo que la alternativa de centro obviamente tuvo cierta atracción para el votante boliviano y inclusive por aquellos que regularmente estaban votando para el movimiento al socialismo. Es decir, creo que hubo una realización que obviamente después de 2 décadas de gobierno de izquierda, las cosas no iban muy bien y había que buscar una alternativa. Y creo que la presencia de los, digamos, ex votantes del MAS es significativa porque a ellos de alguna manera están buscando el reaseguro que el gasto en programas populares y la inclusividad de los pueblos indígenas y de las varias regiones iba a seguir en alguna manera bajo un nuevo presidente. Y eso fue, digamos, y creo que si miras cómo votaron en diferentes regiones, puedes ver que donde antes votaban más, ahora en estas últimas elecciones han votado para Chávez.
Para Rodrigo Paz, sí. Rodrigo Paz, perdóname. Julian, ¿cuál es tu lectura en ese sentido? ¿Por qué crees que ganó Rodrigo Paz? La verdad es que no sé. No creo que el país que quería un cambio profundo, y por la situación económica en la que todo el mundo se encuentra. Y eso quiere decir que solamente no había muchas posibilidades de ir a otro. Se podía votar con Tuto Quiroga o con Rodrigo Paz. Y me imagino que por la mayoría de la gente, que fue el caso, Rodrigo Paz representa algo un poco más de centrista, como el dije, que, que, que quizás no es tanto como Tuto Quiroga, que es un apellido que realmente está en el ámbito de Bolivia desde hace décadas. Así que quizás con algo de nuevo, quizás sería la razón. Yo tengo una pregunta para tanto Alberto como Julian. Todo nuevo presidente asume problemas, tiene que resolver problemas. En el caso de Bolivia, cuán serios, todos hemos leído y sabemos de la fragilidad económica, la falta de dólares, la falta de carburante. Tenemos todos esos problemas en mente, pero la pregunta es, ¿cuán serios son? ¿Son algo que se arregla en 6 meses de ajuste económico o es un problema que va a durar por mucho más tiempo? Pues creo que van a ser meses muy difíciles, muy duros, tiempos muy duros que el gobierno tiene que hacer frente. No sé cuánto tiempo van a tener para tomar las medidas que tienen que tomar para sacar el país de la situación económica que está muy, muy difícil. Pero hay, como se dice en inglés, milestones. En marzo de 2026 hay bonos que se tienen que pagar, más de casi 400 mil millones de dólares. 400 millones de dólares que se tienen que pagar en dólares. Y eso es decir que tienen menos de 6 meses para, para encontrar esta plata que no hay en el gobierno. El gobierno tiene menos de 100 mil millones de dólares, más o menos, es decir, un mes de sus importaciones ahora. Así que realmente es una situación muy difícil. Y es por eso que el gobierno tiene 3 meses para sacar medidas. Pero eso 3 meses no es nada. Y para poner las medidas que quieren poner, es decir, que creo que unos de los del gobierno de Rodrigo Paz hablaron de cómo hacer medidas de seguridad jurídica para la inversión internacionales, estabilidad de varias cosas, modificación de la Constitución. Todo eso tarda mucho, y la implementación de eso tarda mucho, es decir, que en 3 o 4 meses no va a salir nada. Quizás en un año, vamos a ver. Del punto de vista de los financieros internacionales, la agencia de calificación Moody's ha sacado una nota al fin de octubre diciendo que Bolivia tenía una nota de CA, que quiere decir que tiene una probabilidad superior de más del 50% de no poder pagar a los bonos Default. de default. Eso quiere decir algo, y para sacarse de este nivel económicamente tarda mucho, generalmente en todos los países. Hay algo interesante en todo esto. Ayer Rodrigo Paz, cuando hablaba, obviamente, en su discurso de inauguración, trataba de dar un mensaje de esperanza, decir, vamos a salir.
pero también hablaba claramente de que se tenían que hacer importantes cambios. Él hablaba de reforma de la justicia, reforma de toda la estructura económica, generar mayor seguridad jurídica, generar aperturas. Pero vamos a poner números para ver la magnitud de los problemas. Déficit fiscal de Bolivia, según el FMI, 13% del PIB, uno de los más altos de la región. La inflación interanual, 23%, esto a julio. La deuda pública del gobierno a noviembre representaba 93% del Producto Interno Bruto. Las reservas internacionales netas líquidas, básicamente las divisas, solo están al nivel de 73 millones de dólares, que es 0,01% del PIB de Bolivia. Hace 5 a 10 años atrás, estábamos hablando de más de 10 mil millones de dólares en reservas internacionales. Hoy están por los suelos. Después, el dólar paralelo, a raíz de la inflación, de la caída de las exportaciones, está 65% más alto que el dólar oficial. O sea, claramente hay un desbalance. Y a esto añadimos lo que yo creo que fue un poco el punto sobre la I de toda esta crisis, es la escasez de combustible que prácticamente paralizó al país. Y en algo tienen razón todos los que han hablado. Cuando a un país se le acaba el diésel y la gasolina, simple y llanamente deja de producir. Eso es un desastre total desde un punto de vista de economía. Pero yo quisiera añadirle, estos son los números de la economía, los números problemáticos. Por el otro lado, hay un tema. Rodrigo Paz ha ganado con un fuerte apoyo, buscando una línea pragmática, pero también con un mandato de decir, no queremos polarización. Pero hay elementos que lo pueden desestabilizar, que va a tener que arreglarlo. Está un poco la figura de Evo Morales, que diga uno sí o no, y más allá de lo que uno piensa, tiene aproximadamente un 10% de apoyo en el país. O sea, es una figura en la cual uno no puede ignorar. Y a esto hay que añadir los problemas legales que el expresidente Morales tiene, obviamente, cómo va a repercutir políticamente y en la estabilidad del país. Morales ha tratado de movilizar antes para conseguir sus objetivos del país y ha logrado generar problemas, digamos, desde un punto de vista de bloqueos y demás. O sea, que tiene capacidad de movilización, pero no la misma capacidad de movilización que tenía 15 años atrás. Eso se ha visto en las últimas protestas que hubo. Y el otro elemento importante que hay que tomar en cuenta es el tema de crimen organizado. Las mafias organizadas han utilizado parte de Bolivia y eso puede generarle un problema al gobierno también. De alguna manera tienen que tratar de estabilizar esto. Y a ello añadamos otro problema que yo no creo que se va a solucionar de la noche a la mañana, que es en los 20 años de gobierno del movimiento al socialismo, hay que reconocer que ha habido un claro cambio social, mayor inclusión, la pobreza disminuyó. La última crisis ha aumentado la pobreza, pero el gran desafío que va a tener el gobierno, y no es un trabajo fácil, es cómo solucionar los serios problemas que existen en la estructura económica, los serios problemas estructurales, sin destruir el progreso social que se ha hecho, o por lo menos atenuar el impacto que va a tener uno de estos, porque se vienen tiempos dolorosos. Ahora, la impresión que yo he tenido hablando con mucha gente dentro de Bolivia es, hay un cierto, no sé si resignación, pero hay una cierta aprobación a nivel general de la población, de decir, ok, si hay que ajustarse los pantalones, lo vamos a hacer, porque la situación está que no da más. Pero ¿cuánto tiempo va a aguantar la población todo esto? Es una gran pregunta. Y sabemos muy bien que gobernabilidad en el Parlamento tiene que ir acompañado de gobernabilidad en las calles. Si no, un gobierno se puede ver en problemas. Entonces, esos son los desafíos. Como tú dices, Andrew, para mí no es un tema que se va a solucionar en 3 a 6 meses. Pero sí creo que se tienen que tomar medidas urgentes en los próximos 6 meses, pero no es una solución de corto plazo, son de larga data.
Y el mismo presidente Paz ha reconocido eso, de hecho que estos son los primeros pasos, pero se tienen que hacer muchas reformas. Y mucho va a depender de cuánto consenso se logre dentro de las fuerzas políticas, dentro de la Asamblea, por un lado, pero por otro lado, cuánto diálogo y consenso también se está haciendo en la calle, con los movimientos sociales, porque no se puede ignorar que tienen una fuerza. Yo tengo una pregunta para los dos también. ¿El nuevo presidente tiene experiencia en las negociaciones y en la formación de coaliciones y en, digamos, el manejo político de una situación económica y socialmente difícil? ¿Cuál es su background en ese sentido? Voy a comenzar yo. Rodrigo Paz, desde un punto de vista político, es, digamos, un recién llegado, entre comillas, porque él lleva en política desde el año 2005-2006, que estuvo elegido como diputado. Ha sido alcalde de Tarija, una ciudad al sur de Bolivia, y tiene experiencia, digamos, en el trabajo dentro del Congreso, porque antes de presentarse como candidato a la presidencia en esta última elección, era senador. Entonces, tiene cierta experiencia ya en el nivel de gobierno. Tiene un background educativo muy grande en términos de manejo de gestión pública, y lo que sí ha demostrado, y esto estoy hablando simplemente de ver lo que ha sido su campaña y como ha hablado, la capacidad de poder eh, llegar a encontrar líneas de acuerdo, eh, tanto a nivel social como a nivel político. ¿Y a qué me refiero? Por 2 años él ha recorrido el país, ha estado escuchando a la gente y eso le ha permitido entender y tener una lectura del país. El otro punto que ha sido importante es, ni bien ganó, él inmediatamente se ha puesto a trabajar y ha formado ya de alguna manera acuerdos informales o formales de gobernabilidad con las fuerzas políticas que están en este momento en la Asamblea. Tiene prácticamente una alianza con el que salió tercero en la elección, Samuel Doria Medina, y de alguna manera tiene también el apoyo tácito del segundo, de Jorge Tuto Quiroga y su alianza política. O sea que tiene un apoyo fuerte en ese sentido. Por el otro lado, más allá de las discusiones o las dudas que su vicepresidente ha podido dejar a cierto nivel de la población por cómo ha actuado todo, él ha sabido manejar de alguna manera, no generando discusiones públicas, siempre tratando de mantener alguna línea de diálogo con él, a pesar de todas las cosas y a pesar de todo, de todos los desencuentros que han podido haber. Voy a poner un poco de contexto. El vicepresidente, antes de que asuma el mando, se quejó de que no podía hablar con Rodrigo Paz, que estaba muy ocupado. Antes había dicho que él iba a hacer el control de Rodrigo Paz para que no se desvíe de lo que se estaba hablando, un poco con una visión muy personalista de la política. Yo creo que es muy También, inteligente. perdón, también prometió grandes incrementos en la jubilación, ¿no? ¿No es así? Sí, hubo unos desencuentros en eso y hubo también una suerte de desencuentro en el término de la entrada de la DEA en Bolivia, que vamos a hablar un poco más adelante de todo esto. Pero Rodrigo Paz muy inteligentemente no entró en un debate público con él o peleándose, al contrario, lo salió a defender muchas veces, saliendo diciendo que esa es su manera de hablar, que es la forma de comunicarse que tienen y que en todo momento están más bien encontrando búsqueda de consensos. Lo ha hecho hasta ahora. ¿Cuánto va a durar esto? Tenemos 5 años para ver, pero hasta el momento yo creo que hay por lo menos ha logrado, estoy hablando de las últimas semanas, tratar de poner un frente más unido, digamos, dentro de lo que es el gobierno, ¿no? Pero no se olvide que también, como respuesta a Andrew, que tiene su papá, que era expresidente de Bolivia.
Exacto. Jaime Paz Zamora, que fue el presidente de muchos años, en un momento de crisis también por el país. Así que realmente tiene, o quizás tiene el mejor mentor que podría tener. Solamente tiene que hablar con su papá y decir, bueno, ¿qué hagamos? ¿Qué hacemos ahí? Sí. No, y eso es indudable, tiene un mentor, y tiene un bagaje de experiencia. Hay una cosa que tiene él por detrás, además, justamente por su papá. Tiene todo el aparato político que respaldó a su padre en su momento y lo están apoyando. O sea, el ministro de gobierno actual es alguien que estuvo en el gobierno de Jaime Paz Zamora como viceministro. O sea, que es alguien que de alguna manera tiene experiencia en todo esto. Pero ese Y decir, permiso, Alberto, cuando hiciste la pregunta, ¿por qué Rodrigo Paz ganó? Y ahora estoy pensando, sí, pero es porque quizás era el mejor candidato que en el contexto geopolítico en lo que estamos hoy día. Es decir, que en una parte hay la administración de los Estados Unidos, Trump, que está haciendo muchas cosas en otros países, que está apoyando a Argentina, que está mandando cosas en Venezuela, cerca de Venezuela. Um, Así que por un nuevo candidato se tiene que tomar en cuenta que la administración de los Estados Unidos está interfiriendo en muchos países. Ahora, del otro lado hay China, que está presente en todo el subcontinente de Sudamérica, en todos los países. Y hace tiempo con Alberto hicimos un análisis de todos los países como para ver con quién los países hacían negocios. Y en la mayoría de los países, Estados Unidos era primero y después de hace unos 5 o 6, quizás 10 años, cambió para China. En Bolivia estábamos en 50% con Estados Unidos, 50% con China. Rodrigo Paz, desde este punto de vista, era el mejor para los dos, que sea para los americanos o para los chinos. Tuto Quiroga estaba un poco más cerca o cercano de mentalidad o de la manera de comunicarse con los Estados Unidos. Así que solamente estoy diciendo eso para decir que en este punto de vista se podría inferir que Rodrigo Paz era el mejor candidato de esta cuestión de geopolítica que es un subcorriente que donde está Bolivia, donde están pasando las cosas. Y si podemos referir a sus palabras, habla de Bolivia al mundo, del mundo a Bolivia, no habla solamente de Estados Unidos a Bolivia o de Europa, habla del mundo, es decir, que todos pueden hacer negocios. Y eso me parece una forma inteligente de hacer las cosas, de poner las cosas, es decir, que si hay gente que quieren realmente hacer negocios en Bolivia, quizás hay posibilidades. Una pregunta que yo quiero hacer es un poco provocadora. Si el presidente Trump puede encontrar 20.000 millones de dólares para ayudar a la Argentina, ¿será posible que en un futuro 6 meses, un año, haya un empréstito apoyado por los Estados Unidos para ayudar a Bolivia sobre atravesar este proceso de transición hacia una economía más estable? bueno, ahí hay que tomar en cuenta dos cosas. Bueno, primero, es bien interesante ver que Rodrigo Paz viajó a Estados Unidos, se reunió con el secretario de Estado Rubio, ha estado también el subsecretario de Estado en la posesión. Y lo interesante es, uno, inmediatamente, esto se anunció el domingo, ya se ha anunciado que Bolivia y Estados Unidos van a normalizar relaciones a nivel de embajadores, lo cual ya está hablando de un acercamiento. Dos, y eso es bien importante,
Estados Unidos, a través de Rubio, y esto lo vi en la prensa, ha dado el visto bueno para que Bolivia pueda conversar con Exim, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos. Eso está claramente hablando de que va a haber algún tipo de acercamiento económico o apoyo económico. Rodrigo Paz está hablando, y eso también creo que ha sido es una forma interesante de ver cuál es el approach que está teniendo el gobierno entrante. No están agarrando, están diciendo necesitamos ayuda o que nos presten dinero. Está diciendo nos abrimos al mundo y queremos negocios. Y obviamente vamos a tener algún tipo de trato en ese sentido. Y en ese sentido está hablando el lenguaje de Trump, que le gusta hablar de negocios más que de decir voy a ayudar. Entonces está usando algo muy inteligente. Yo lo que quiero cambiar es ahora un poco el contexto y te voy a hacer ahora a ti la pregunta, Andrew. Es bien interesante ver lo que está pasando en Bolivia, pero en el contexto latinoamericano. ¿Cómo estás viendo tú este reacomodo de fuerzas o lo que está pasando? Uno, bueno, con lo que Julian acaba de mencionar con los de Estados Unidos, por un lado, pero un poco lo que está pasando a nivel general, desde el contexto latinoamericano, viendo ahora lo que sucede en Bolivia. ¿Cómo ves tú el contexto latinoamericano y el impacto que está teniendo la llegada de Rodrigo Paz al gobierno y en la geopolítica latinoamericana, este reacomodo de fuerzas que se pueden ver? Sí. Bueno, creo que para mencionar lo obvio, la política en América Latina ha sido un poco pendular por muchos años, o otra forma de verlo es guiada por las mareas, la marea rosa del momento, el grupo de países que fueron hacia posiciones de centro izquierda, o por darle algún nombre, la marea celeste o azul, que sería, digamos, cuando el péndulo va hacia la derecha. Creo que sin duda estamos en una situación donde América Latina se está interesando más y más por la derecha, en algunos casos la extrema derecha. Mirándolo desde el punto de vista de Bolivia, creo que esta situación abre posibilidades, tiene riesgos, como todo gobierno extremista, como todo proceso de polarización política puede ser muy negativo, pero en el caso de Bolivia abre ciertas posibilidades. Parecería que, digamos, la región inmediatamente alrededor de Bolivia se está yendo hacia la derecha. En Chile hay elecciones la semana que viene, donde digamos, la primera vuelta de la elección se supone que Janet Jara del Partido Comunista Chileno va a ser la más votada, pero casi seguro se va a una segunda ronda donde los candidatos de derecha, uno de tres diferentes candidatos de derecha, pueden ser más fuertes. En Perú, otro vecino próximo de Bolivia, hay elecciones en abril del año que viene. Está también abierto, pero hay una derecha bastante fuerte. En Brasil hay elecciones a fines del año que viene. Podría haber un viraje hacia la derecha, aunque Lula da Silva, el actual presidente, tiene en estos momentos, según los sondeos de opinión, la mayor posibilidad, la mayor chance de ganar. Entonces, digamos, yo creo que la oportunidad que se presenta a Bolivia es negociar acuerdos con sus vecinos inmediatos, quizás hacer más en el frente del Mercosur, en su búsqueda de una sociedad permanente o de ser parte del Mercosur. Hay posibilidades de colaboración contra el crimen organizado y hay posibilidades de mayor comercio entre esos países. Si Paz es el negociador y el centrista que hemos estado, como lo hemos estado considerando ahora, para él eso es una oportunidad de intensificar los lazos con los
los vecinos inmediatos y lograr ciertos acuerdos económicos y de seguridad que ayudarán a mantener, digamos, su proyecto para Bolivia. Así es, Andrew. Un pequeño paréntesis. Julian, te estás perdiendo de la cámara. Perdón. No sé, está moviendo así por atrás. Pero no solo que está moviendo. Es que está hundido por los problemas de los cuales hablamos. Exacto. Bueno, volviendo al tema, sí, es interesante lo que veo. Y hay, como tú dices, yo estoy de acuerdo también, hay como un giro a la derecha. Hay ciertas cosas que a mí me llamaron la atención de la toma de posesión de ayer. Y creo que vale la pena mencionarles para entender un poco hacia qué lado va Bolivia. Y como Julian dice bien, Jaime Paz se ha movido, perdón, Rodrigo Paz se ha movido con una línea de centro más pragmática y ha tratado de venderse en eso, diciendo estamos abiertos a todos. En las palabras, incluso dice Brasil es muy importante, a pesar de que el gobierno de Lula no está alineado, digamos, con esta línea celeste o más azul tirada hacia Trump. No está alineado, pero es innegable cuando uno ve la relación histórica de Bolivia y Brasil, habría que estar tal vez chiflado para decir nos peleamos con Brasil cuando hay una relación tan estrecha, ¿no? Entonces lo está haciendo. Ha sido interesante la invitación a Bolivia del presidente Boric, un gobierno de izquierda, pero curiosamente, a diferencia de los candidatos de derecha de Chile, ha mostrado una mayor predisposición a dialogar con Bolivia. Y es interesante cómo Rodrigo Paz ha dejado como entreabierta la puerta a un futuro, a una futura restablecimiento de embajadores entre Chile y Bolivia, que eso sí que sería un cambio en la relación bilateral de ambos países y puede llevar otra dinámica también en el contexto regional, porque un conflicto tan latente como el que ha habido entre Bolivia y Chile por el tema del diferendo marítimo a lo largo de la historia, de repente que ahora se sienten a hablar, puede y no hablar desde el conflicto, sino tratar de establecer otro tipo de diálogo que supere estos diferendos, puede generar otro tipo de relación dentro de la región. Vamos a ver qué pasa, como tú dices, con las elecciones en Chile y si el próximo gobierno sigue abierto o a una mayor apertura de diálogo con Bolivia. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que eso sí veo un poco hacia dónde va posiblemente la política exterior de Bolivia, es el presidente Paz agradeció especialmente a Paraguay por el apoyo de la llegada de hidrocarburos en el Congreso públicamente. Y después yo vi una entrevista que le hacen al presidente de Paraguay tras la reunión bilateral. Es posiblemente el país con el que más información ha salido de lo que están hablando, integración energética, usar la hidrovía y además el tema de los combustibles, que es un apoyo que Paraguay lo ha abierto increíblemente, que detrás de esto está Paraguay, Brasil, está Perú, pero el combustible ha llegado a través de Paraguay y es una muy grande cantidad de un país que no produce petróleo, diésel o gasolina. O sea que es una ayuda increíble la que se está dando. Habrá que saber cuáles son los mecanismos de este acuerdo. Pero el presidente Peña hablaba de algo interesante que decía, Paraguay lleva muchos años de apertura y queremos que pase lo mismo en Bolivia, que se logre una apertura, una mayor integración entre nuestras economías. Y está claramente hablando de Bolivia como miembro pleno del Mercosur. Y un poco me da la sensación de que Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz, va a buscar una mayor integración con el Mercosur, pero desde un punto de vista más pragmático, más económico, no ideológico como lo estaba manejando el gobierno anterior, lo cual puede resultar en oportunidades de negocios, ¿no? O sea, hay que ver eso. Me gustaría tocar otro tema, hemos hablado bastante de lo que es integración regional, pero yo creo que aquí esto voy a ser un poco provocador. Quiero Adelante, comentar, Julián, sigue. quiero comentar con tu
con lo que estabas hablando de Paraguay. Es muy interesante, por supuesto, está al lado de Santa Cruz, que es la región donde de los agrobusiness. Y realmente me acuerdo que en Paraguay estaban construyendo puertos para exportaciones a China, está cerca de China, está cerca se puede exportar mucho más. Así que es interesante desde el punto de vista de esta región, que es muy importante para la economía de Bolivia, donde los agronegocios son bastante muy importantes. También por el lado político, como dijiste, o no sé qué, alguien dijo que el tercero, Doria Medina, estaba apoyando al gobierno, así que todo eso tiene sentido y también tiene sentido para exportar y, y hacer que los dólares vuelven al país. Como digo, Andrew, creo que Mercosur en todo eso es también muy importante. Es por eso que se necesita tener para el país acercarse de Brasil, que es en la región muy importante, quizás uno de los superpoderes del mundo. Um, y en este sentido, abrirse con Chile es también muy interesante, quizás también por las exportaciones del otro lado, que se podrían convertir en más dólares. En este tiempo parece que Bolivia necesita abrirse porque ya no puede, ya no hay salida por adelante sin apertura del país de cualquier manera. Una última observación en ese ámbito regional, y corríjame Andrew o Julian si creen que me equivoco en eso, pero hay otro elemento interesante. El presidente Milei estaba en Estados Unidos y se vino directamente de Estados Unidos a Bolivia tras hablar con Trump. Hay quienes dicen que Milei es posiblemente el referente más cercano de la política de Trump en América Latina. Y dicen que Milei ha llegado con un mensaje de Trump directamente, eso habría que comprobarlo, pero uno piensa ver. Se reunió inmediatamente con el presidente Paz, le dijo todo el apoyo y además la línea de acercamientos a Estados Unidos, de poder ayudarlo. Entonces, me llamó a mí mucho la atención el hecho de que él directamente se fue de Estados Unidos a Santa Cruz y de ahí a La Paz, ¿no? Y establecer la relación. Claramente, Trump está mirando a Bolivia como uno de los ejes dentro de su estrategia dentro de América Latina, lo cual no me sorprende por la posición geográfica de Bolivia, por un lado. Creo que el gobierno de Rodrigo Paz sí va a tratar de mantener un pragmatismo, no se va a alejar de China, no creo que pueda hacerlo fácilmente tampoco, pero claramente va a haber una alineación mucho mayor hacia el lado, hacia la órbita estadounidense y hacia la corriente liberal que hay en la región. No sé cómo miran ustedes eso. Yo pienso que Trump tiene una obsesión, entre varias obsesiones que tiene, sobre minerales y los llamados rare earths, los elementos minerales que están en varias partes de la cordillera andina, y le interesa muchísimo tener acuerdos con países latinoamericanos, mejor si están alineados a su posición política, pero que pueden ser importantes fornecedores de esos minerales, que me lleva a, de cierta manera, devolverte la pregunta, porque no hemos mencionado todavía el litio, donde Bolivia tiene acuerdos con una empresa rusa y una empresa china, según entiendo, y si se va a abrir el país bajo Paz, presumiblemente tienen que ver toda una nueva política de energía y de minas
sobre si eso se hace a través de empresas del Estado o si se hace a través de concesiones a empresas internacionales. La línea de lo que yo estoy viendo, basado en lo que hemos visto ayer, básicamente, dos menciones que ha hecho el presidente Paz que me parecieron interesantes. Uno, la necesidad de una reforma de las leyes mineras y de energía en Bolivia. Y ha dicho urgente. O sea, no está Sí. hablando de hacerlo en un año. Es ya, está buscando acuerdos que es. Esto implica que obviamente la lógica de cómo se ha relacionado el Estado con el sector energético y minero va a cambiar. Aparentemente va a haber mayor apertura. El otro punto que tú mencionas, que es yo creo muy importante, es verdad, Bolivia firmó, bueno, no firmó, el gobierno logró establecer acuerdos con la empresa rusa y una empresa china por el litio, pero son acuerdos no aprobados en el Congreso. Claro. Entonces, fácilmente este gobierno puede agarrar y decir, esto no ha sido aprobado, hay un nuevo Congreso, borrón y cuenta nueva, hacemos las cosas. Vamos a ver. Pero la gran pregunta es, ¿con qué facilidad los chinos principalmente van a dejar que se les vaya así nomás de las manos sus beneficios? ¿No? Entonces, eso es una pregunta hacia adelante que hay que ver. No sé, Julián, Pues, mires. en eso no creo que hay problemas. Es decir, que si los chinos querían hacer algo en Bolivia, han tenido 20 años para hacer algo. Con el litio también, hace muchos años que podrían invertir, hacer inversiones o hacer negocios con el gobierno para sacar el litio de cualquier manera y establecer algo que sea benéfico para China. No lo hicieron. ¿Por qué? Rusia no sé qué estarán haciendo en el oriente o el parte, no, no, en el parte por el litio. Nada se hizo, así que, y en eso también no creo que por el momento, no siento que el litio sea algo muy importante en la estrategia para el país. Es decir, que para hacer algo con el litio se necesita inversiones, se necesita tiempo, gente calificada que puede hacer algo, y eso toma mucho tiempo. Es decir, que Paz está ahí por 4 o 5 años, no va a ser quizás para construir algo. En 5 o 6 años Bolivia tendrá su primera empresa que podría hacer algo con el litio, pero no está seguro. Quizás, pero tienes razón que la administración de Trump está está muy interesado por los minerales que podrían sacar de Bolivia. Eso también tiene algo con su manera de ver el mundo con China y con la inteligencia artificial. Y en eso quizás hay maneras hay tratos que se podrían hacer con la administración, o no sé, no sabes cómo dijiste, Alberto, si vino desde Estados Unidos directamente a Santa Cruz y después a ver La toma de posesión. la toma de posición, hay un mensaje, se podría hacer algo. ¿Qué será? No sé, pero Bolivia no tiene las infraestructuras para sacar cosas fácilmente. Y todo eso, obviamente, toma tiempo. Y es eso el problema, es que todo lo que se podría hacer toma tiempo. Por el otro lado, sí, hay una especie de confianza del sector privado que se puede sentir que hay algo que pasó. Y la confianza es la primera cosa que es necesario para implementar reformas o medidas que podrían ser útiles para el país. En eso es verdad. Y quizás si hay un plan de energía o de mineras, se podría implementar. Quiero hacer una pregunta adicional para Julian.
si el litio toma 10 años en desarrollar y por lo tanto va a crear, va a traer dólares de litio de aquí hacia bien pasado la presidencia de paz, ¿qué otro producto puede ser desarrollado rápidamente para impactar el flujo de dólares en Bolivia de una manera positiva? Están los agroindustriales. ¿Qué otra cosa hay que parece atractivo para el nuevo gobierno? No sé, no conozco bastante lo que se podría hacer de lo que hemos visto hace tiempo con Alberto, los agronegocios, exactamente se podría hacer algo con eso. Y lo que se están sacando, la plata o el oro. De mi punto de vista, el oro, Bolivia tiene una producción de oro informal y formal, pero ahí hay algo que donde el gobierno podría quizás hacer algo, estar presente o hacer hay temas como que se llaman Rodrigo, el Paz tiene algo que se llama el capitalismo para todos y su cosa y su idea de 50% por 50% de descentralización. En eso, quizás si hay algo que se puede hacer con los productores de oro, ah, ah, sería interesante, podría tomar inversiones internacionales. El oro ahí, por el lado de que sea de los chinos o los americanos, es algo que es muy importante. Estamos viviendo en un cambio del mundo, de la cuestión geopolítica, donde el dólar se está perdiendo más con el oro se está subiendo más y más. Así que para Bolivia, que tiene producción, me parece que es algo bastante importante ahí. En general, complementando lo que está diciendo Julian y te respondo, André, yo estoy de acuerdo, el litio no es, creo, la prioridad de este gobierno que va a venir. Saben que lo quieren desarrollar, pero no es su principal prioridad. Creo que está más en la línea de lo que va Trump, lo que llaman los metales raros, rare metals, o metales que son claves para el desarrollo de las industrias actuales, especialmente relacionadas con la inteligencia artificial. Y Bolivia produce varios de esos minerales. Bueno, tenemos el oro, pero Bolivia tiene una importante producción de cobre, importante producción de zinc, importante producción de polípteno, si no me equivoco, y otra serie de metales que no son producciones bajas, con buena inversión pueden incluso crecer. O sea que desde el punto de vista de la minería, Bolivia tiene bastante que desarrollar y ofrecer en este momento. El otro aspecto es la agroindustria. Obviamente hay un nivel importante de agroindustria, pero ahí voy a decir algo un poco controversial. La agroindustria boliviana es muy grande en Bolivia. Comparada con los gigantes de la región, somos un lunar. O sea, no vamos a comparar la producción de carne o de soya de Bolivia con la de Brasil o Argentina y pretender competir con ellos. O sea, creo que tiene más sentido alinearse en ese sentido y van a buscar, pero hay algo de negocio ahí. Y el tercer elemento que es importante y que Julian no mencionó bien, esta estrategia del 50-50 para generar mayor desarrollo en las regiones, es para atacar también otro tipo de problema que Bolivia tiene, que es el alto nivel de informalidad que viene a través de producción, a través de comercio y una serie de cosas. Si se logra descentralizar, eliminar un poco, facilitar, digamos, de alguna manera, la formalización de este nivel informal que hay en Bolivia, estamos hablando de 85% de informalidad, en el país se van a generar recursos. Sí. Entonces, y un poco la estrategia va ahí. ¿Y cómo logras eso? Primero tienes que hacer, bueno, preguntarte por qué hay tanta informalidad. Obviamente un Estado centralizado que te bloquea todo. Entonces dice, eliminemos eso, hagamos un poco las cosas más fáciles, pero además hagamos que las regiones que conocen mejor sus necesidades apunten un poco hacia dónde van sus potencialidades y trabajar ahí. No es un trabajo fácil,
pero no es una mala idea como para lograr desarrollo. Nuevamente, no es una tarea que la van a hacer en 6 meses. Yo creo que ni siquiera en 5 años, pero es muy probable si este gobierno logra, como dice Julian, capitalizar el nivel de confianza que tiene y establecer las bases de cambio, es posible que se puedan aplicar ciertas políticas de Estado y en 5 años tengamos la base para una Bolivia diferente a la que estamos viendo ahora. Pero para eso creo que hay otro tipo de problema que no lo hemos tocado hasta ahora, lo hemos mencionado al principio y yo quisiera acabar con esto. Y es el tema del crimen organizado y el narcotráfico, especialmente. Para Estados Unidos es una prioridad ahora, más allá de si es por política o geopolítica, pero lo cierto es que el gobierno de Trump ha dejado claro que ya no va a tener el mismo nivel de tolerancia con el problema de crimen organizado, al menos en el papel. Bolivia tiene un problema, sobre todo por la producción de coca. No es la producción de mayor valor agregado de drogas como la que se da en Colombia o en Perú, pero sí hay una producción de la coca directamente. Cualquier intento de resolver este problema, necesariamente hay que atacar este tema, especialmente en Chapare, que es prácticamente el reducto de Evo Morales. Y la pregunta es, ¿va a poder Rodrigo Paz establecer una línea? ¿Y cómo se va a alinear en esto? ¿Cuál es el papel que la DEA va a venir a jugar? ¿Y qué podemos esperar? ¿No es cierto? Es una pregunta que yo me hago y digo, ¿va a poder Bolivia realmente controlar el tema de Chapare, el tema de la producción de hoja de coca y el tema de cómo se relaciona? Hasta ahora la respuesta del gobierno entrante ha sido, vamos a trabajar con todos, no solo con la DEA, lo cual es una excelente respuesta política e inteligente. Es decir, no es la DEA, sino es la DEA, la Policía Federal Brasileña, la Policía Chilena, somos todos trabajando en esto. Dentro de Bolivia lo que sí podemos decir es que hay a mucho nivel de la población, sobre todo la población rural o urbano-rural fuera de las zonas de producción de coca del Chapare, que están cansadas de esta situación y que quieren algún tipo de cambio. Ahora, crimen organizado en Bolivia, no solo el tema de narcotráfico, es también el tema de contrabando. No en vano, las protestas de los gobiernos de los candidatos de derecha en Chile no son tan sacados de los pelos. Hay un problema de frontera con contrabando e ilegalidad. Y esos son desafíos que va a tener el gobierno. No sé cómo lo ven ustedes. Yo estoy de acuerdo con los conceptos que mencionás, Alberto, pero simplemente para agregar de cierta manera, yo supondría que el problema de la migración es relativamente baja en Bolivia como problema político en relación a el narcotráfico, crimen organizado o contrabando. ¿Es así? El problema de la migración es bajo en relación a los otros problemas. Creo que el mayor problema migratorio que se ha estado dando, curiosamente, ha sido más a nivel de frontera entre Chile y Bolivia por el paso de los refugiados venezolanos, o bueno, de migración venezolana hacia Chile, que generó chispas, ¿no? Bueno, nos estamos... Y la inmigración de bolivianos afuera. Sí. Perdón, Julian. La inmigración de bolivianos que se fueron en otros países, que sea Estados Unidos o Europa, que fue bastante importante en los últimos años. Sí, hay un nivel alto de migración, sobre todo a Europa y a Estados Unidos, pero a la Argentina también, que es muy fuerte. Y que es algo histórico en Bolivia, en realidad, que la diáspora boliviana en Argentina y Brasil es muy grande, es muy grande. En Argentina, si no me equivoco, tienen un fuerte control del mercado agricultor en el norte de Argentina. O sea, eso es interesante también entender cómo son las relaciones comunitarias y culturales a veces entre nuestros países,
Bolivia, al ser un centro bisagra, llega a formar comunidades que están muy entrerelacionadas más allá de las fronteras, especialmente Perú, Bolivia, Perú, Argentina y Brasil, ¿no? Bueno, creo que estamos llegando ya al final de nuestra conversación. Ha sido realmente interesante. Y yo voy a cerrar un poco diciendo esto. ¿Hay esperanzas con este nuevo gobierno? ¿Creemos que va a lograr lo que va a hacer? ¿O veamos qué pasa en 5 años? En mi caso, tengo, digamos, una visión mucho más limitada. Estoy mirando los primeros 100 días de paz y mi predicción es que en ese periodo no se van a resolver muchos problemas, pero digamos, es la oportunidad para el nuevo presidente de mostrar qué es lo que puede hacer, aunque tenga un éxito relativo en una o dos cosas, reduce la necesidad de contrabandear gasolina y diésel o lo que sea. Uno o dos éxitos pueden tener mucho impacto sobre la opinión pública. Totalmente Sí. de acuerdo. No, De hecho, ya lo estuvo vendiendo ayer diciendo que ya está entrando el combustible a Bolivia después de un tiempo, pero hay que ver cómo se va a implementar todo eso. Estoy totalmente de acuerdo. Los primeros 100 días van a ser clave. Julian, tu augurio. No, me parece que sí hay, pues, Bolivia como dijimos al principio, está en un estado económico muy difícil y van a tener, el país va a tener tiempos difíciles en las veces que van a, en 2026 y un poco más. Pero hay oportunidad, realmente hay oportunidad por el nuevo gobierno de establecer unas reformas estructurales muy importantes que podría abrir las posibilidades, liberar la energía del sector privado, que hay mucha gente en Bolivia, todos somos emprendedores allá, y con la apertura al mundo, sí, hay posibilidades. Y sí, hay que tener confianza, es muy importante, pero hay que ser muy claro con la población, con las dificultades que van a venir. Me parece, de mi punto de vista, que el gobierno necesita estar muy claro con la gente, que nada se va a resolver en unos meses, pero que sí, después de un par de tiempo, las cosas van a ser mejor. Con eso damos un cierre. Yo también pienso como ustedes, los primeros 100 días van a ser claves. Bueno, como boliviano quiero ser optimista de que este va a ser un buen gobierno y le ponemos todo lo mejor al próximo gobierno. Y esperemos que bueno, logre superar los problemas que el país tiene. En el contexto regional, personalmente pienso que Bolivia va a tener un cambio, digamos, de eje, pero en el contexto regional va a ser muy interesante ver cómo se están generando estas nuevas dinámicas dentro de la región y vamos a ver si en América Latina estamos entrando a una nueva etapa pragmática, liberal, o vamos a ver por lo menos una región que empiece a generar algo de por sí diferente. Solo el tiempo nos va a decir, pero que algunos cambios se están dando, los estamos viendo poco a poco. Otros es la misma historia de los últimos 30 años, así que vamos a ver cómo viene. Con eso, yo quiero agradecerles a ambos, como siempre, es un placer. Este es nuestro primer lanzamiento de Sustainable LATAM. Vamos a tener muchos más análisis, no solo a nivel de elecciones o políticas, sino de muchos otros temas que estén relacionados con geopolítica, sostenibilidad, economía, inteligencia artificial. Vamos a estar analizando la región, tratando de hacer una lectura de lo que está pasando en nuestra América Latina. Con esto, Alberto Subirón se les despide. Les deseo a todos ustedes todo lo mejor y espero que se encuentren bien.
Hasta luego todos. Hasta luego. Adiós.